Él es James Ellsworth, un hombre que a primera vista nadie pensaría que fuera un luchador. Sin embargo, se convirtió en uno, llegó a la empresa más grande de lucha libre y casi se convierte en campeón mundial, conocido por muchos como el peor luchador de la historia. Pero como este extra, se convirtió en uno de los personajes más queridos, como pasó a casi quitarle el título mundial a AJ Styles y cómo fue despedido con el tiempo. Hoy conocerás la historia de este personaje, mucho más allá de la imagen que muchos tienen de él, de ser una simple burla o de un luchador que estuvo de moda por un corto periodo de tiempo, al hombre que en el fondo sabía que estaba logrando algo que muy pocos consiguen, estar en la WWE. James siempre fue un fanático de la lucha libre profesional, creció viendo este negocio, luego de graduarse empezó a entrenar, llegando a las independientes en donde pasó varios años, formando el equipo Pretty Ugly, donde destacó. Normalmente cuando WWE hacía sus giras, contrataban extras para que tuvieran una pequeña aparición, no hacían nada relevante, sino todo lo contrario, pasaban desapercibidos y en muy pocas ocasiones incluso los subían al cuadrilátero para que el talento que ya formaba parte de las historias principales se viera dominante, teniendo luchas que eran demasiado cortas. Un rol de luchadores que solo se dedican a perder, básicamente un saco de boxeo. Fue en este tiempo en el que Ellsworth salía en los programas, teniendo apariciones como extra en algunas ocasiones. De manera inesperada, Vince McMahon estaba buscando extras para realzar la figura de Braun Strowman, un gigante que venía a dominar la WWE, haciendo entrevistas a diferentes candidatos, y aquí es donde su historia comienza. Este extraño luchador estaba por enfrentarse a un gigante y antes de ser destruido por completo le preguntaron cuáles serían tus últimas palabras enfrente de Braun Strowman, a lo que respondió: cualquiera con dos manos tiene la oportunidad de pelear. Esa frase conquistó a toda la arena. James Ellsworth dejó de ser extra y convertirse en la imagen del clásico perdedor que todos aman y que su espíritu de pelea lo hace seguir y seguir. El contraste era enorme, dos polos opuestos. Mientras uno era un luchador gigante en pleno auge de su carrera, el otro era visto como pequeño, flaco y sin una verdadera oportunidad de destacar y muchísimo menos ganar el combate. Así, con mucha esperanza, empezando una batalla que desde antes ya estaba ganada. Como era de esperarse, el gigante lo destruyó a base de segundos, sin una clara oportunidad de cuando menos igualar la situación. Sin embargo, este momento lo cambió todo, pues su respuesta, valentía y coraje fueron los que conectaron con la gente. La lucha fue cómica, las reacciones de James hicieron reír a muchos, pues a pesar de todo, este se convirtió en un ídolo, haciendo que su popularidad creciera a pasos agigantados, convirtiéndose prácticamente en un meme. La WWE se dio cuenta de todo el revuelo que se armó con este personaje, por lo que vieron una oportunidad de incluirlo a sus historias y al mismo tiempo de hacer un poco de dinero en el camino. James pensó que después de este momento ya no iba a ser llamado una vez más para formar parte de la promoción, pero para su sorpresa lo volvieron a llamar, apareciendo en el show azul, la tierra de las oportunidades, SmackDown Live, como el compañero misterioso de AJ Styles para enfrentarse al propio John Cena y Dean Ambrose. Lamentablemente, antes de empezar el combate fue atacado, siendo ahora el Miz el que tomaría su lugar. Esta fue una aparición pequeña, pero sirvió para confirmar que su popularidad entre la gente era real y no un resultado de estar en el momento correcto. Escuchen esto, solo la playera de James Ellsworth con su cara, sin un diseño espectacular ni nada, vendían muchas más playeras que la de Goldberg, que hacía su regreso a la WWE después de varios años. Este flaco luchador estaba por tener su mayor oportunidad al casi derrotar a AJ Styles por el título mundial de la WWE. Con tremenda popularidad, la promoción lo fue metiendo cada vez más en las historias de SmackDown. Fue así como AJ Styles, el campeón de la WWE, lo llamó para tener una lucha titular, siendo Dean Ambrose el referee invitado para el combate, que demostró una clara preferencia hacia James, haciendo que él gane la lucha, sorprendiendo a todos. Daniel Bryan, el gerente de la marca, premió a Ellsworth para que la siguiente semana tuviera una lucha titular en contra del campeón Styles. Este momento fue del que todos hablaron, pues había un miedo real y una verdadera emoción de la gente por descubrir si harían algo de tal magnitud como darle el título a un extra, un meme, un luchador que para muchos no tenía ese potencial. La siguiente semana, el 18 de octubre del 2016, Styles tuvo su revancha. Ahora era un combate titular por el campeonato mundial de la WWE. Aunque seguía siendo una burla para los luchadores, entre los aficionados tenía una gran oportunidad. Un distraído Styles en el esquinero y una patada casi hacen que el combate termine. La emoción era enorme, todos al rojo vivo, sin perderse cada minuto del combate. Lamentablemente, el conteo solo llegó a 2, pero la esperanza de conseguir la victoria existía. AJ Styles se enojó tanto con lo que estaba pasando en el cuadrilátero que no midió sus golpes, dando fin
a la lucha, descalificándolo y con James ganando el combate teniendo 2 victorias frente al campeón. Al poco tiempo fue invitado como mascota en la lucha entre marcas de Survivor Series y de manera inesperada pudo vengarse de Braun Strowman, siendo el responsable de que fuera eliminado de la lucha. Con el paso de los meses hizo su debut en el Royal Rumble del 2017, el evento que siempre se llena de sorpresas y momentos únicos. Lamentablemente, su participación no fue para nada lo más destacada, siendo eliminado apenas 15 segundos después del primer rival al que enfrentó, Braun Strowman. El peor luchador del mundo, que por suerte casi le quitaba el campeonato mundial de WWE a AJ Styles, estaba por perderlo todo. Ya con varios momentos inolvidables en WWE, la emoción y el hype por este personaje poco a poco fue bajando, un chicle que se seguía estirando. Durante este tiempo empezó a hacer una alianza con Carmella, siendo uno de los responsables de que ganara el maletín del dinero en el banco. Para este punto, realmente la carrera de James ya había tenido un giro de 180 grados. Él mismo ha dicho que jamás se imaginó estar al lado de Dean Ambrose y su ascenso inesperado fue impresionante, pero como todas las historias, algún momento tienen que terminar. Se fue convirtiendo en un rudo que ahora era odiado por la gente y esto marcó el inicio de su caída. En ese tiempo, incluso tuvo la oportunidad de enfrentarse a John Cena y Nikki Bella, siendo derrotado en pocos minutos, con un momento que solo sirvió para desarrollar la rivalidad en contra del Miz. A los pocos días después, en SmackDown, el 7 de noviembre del 2017, tendría su última lucha en contra de Becky Lynch. Para este punto, el personaje de James representaba a un villano que estaba en contra de toda la división femenina, por lo que con el apoyo de todas las mujeres, incluso con Carmella poniéndose en su contra, saldría derrotado. Una semana después de esta lucha, James simplemente sería despedido de la promoción porque pasó de ser relevante, un ejemplo de valentía, a ser aburrido. Y aunque muchos piensen que este fue el final de su carrera, la realidad es que no, pues continuó en las independientes durante el 2018 y para el Money in the Bank una vez más lo trajeron para ayudar a Carmella a retener su campeonato femenino de SmackDown. Este fue un segundo aire para James, teniendo una rivalidad en contra de Asuka, con un personaje que era bastante similar a lo que vimos en el pasado. Todo esto terminó en Extreme Rules, cuando Asuka y Carmella se enfrentaron con Ellsworth por los cielos dentro de una jaula de tiburón. Después de esto, empezó a tener una rivalidad en contra de Paige, en donde tuvieron una pequeña referencia a su pasado luchístico cuando se enfrentó a AJ Styles. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. James ya no tenía esa conexión tan profunda con los aficionados y este segundo aire solo provocó que tuviera un segundo despido. Y ahora sí, marcando su final en la WWE, con una trayectoria extraña que fue demasiado lejos, llegando a lo ridículo. El personaje continuó luchando en independientes, con una popularidad enorme por su gran paso en la WWE, e incluso haciendo una lucha contra otro personaje meme de la vieja WWF, el famoso Gilbert, la parodia de Goldberg, la bestia de WCW. Una lucha que de nuevo se viralizó en las redes sociales por lo rancio que podía ser ver a estos dos enfrentarse. Una polémica afectó la popularidad de Ellsworth, un asunto personal que dañó su imagen y al día de hoy, aunque muchos no lo crean, se sigue desempeñando en los cuadriláteros. La historia de James es la de un hombre que solo buscaba tener una oportunidad en los cuadriláteros, que aceptó un rol para triunfar, que entendió cómo es que funcionaba la industria y que a pesar de siempre ser un perdedor, cumplió un sueño que para muchos es imposible. Al día de hoy sigue estando en la memoria de los aficionados, pues por redes sociales todavía puedes encontrar memes en los canales de YouTube de WWE. Sus luchas y momentos tienen millones de vistas, demostrando que para ser recordado no siempre hay que ser un buen luchador. La historia de James Ellsworth no se trata de victorias, campeonatos o técnica dentro del ring, se trata de algo mucho más raro de encontrar en la lucha libre profesional: autenticidad. James nunca engañó a nadie, nunca fingió ser alguien que no era. Desde el primer momento entendió su lugar y en lugar de rechazarlo, lo usó para cumplir su sueño más grande. Mientras muchos luchadores pasan años intentando verse fuertes, dominantes e intocables, Ellsworth hizo lo contrario. Se mostró vulnerable, pequeño, frágil, pero humano, y eso fue lo que conectó en un principio. Representaba al fan que sabía que no debía estar ahí, pero que aún así daba el paso. Su carrera fue breve, caótica, llena de momentos ridículos, pero también estuvo cargada de algo que muy pocos pueden decir que tuvieron en WWE: relevancia. Durante un momento, James Ellsworth importó, vendió mercancía, provocó reacciones, generó ventas, no porque fuera el mejor, sino porque fue distinto. Y en una industria donde miles lo intentan, casi nadie lo logra, eso ya es una victoria enorme. Aceptó ser un extra sabiendo perfectamente lo que significaba. Se subió a un ring sabiendo que iba a perder en segundos. La lucha libre no siempre se trata de músculos, nietos impresionantes o reinados largos, sino de historias que se queden en la memoria colectiva. Puede que nunca haya sido un gran luchador, pero fue exactamente lo que necesitaba hacer para que su nombre no se olvidara. Y a veces en este negocio, eso vale más que cualquier cinturón.
Déjame en los comentarios qué otros luchadores te gustaría escuchar. Yo soy Eduardo Bates y nos vemos en el siguiente video para seguir hablando de lucha libre y cultura pop.